Seguridad en laboratorio. Con el fin de aprender a trabajar con seguridad en los laboratorios de química, en esta presentación se hará una descripción de los tópicos importantes a tener presente. Trabajo en el laboratorio de química. Estos son ambientes de trabajo especializados y peligrosos, por lo que se requiere de observación y cumplimiento de una serie de normas de seguridad, las cuales tienen como finalidad la prevención de accidentes y evitar riesgos en la integridad física de las personas que realizan actividades dentro del mismo. Presentan una serie de riesgos muy variados que están relacionados con las instalaciones del lugar, los productos que se manipulan y las operaciones que se realizan con ellos. Debido a todo lo mencionado, debemos tener presente que hay que estar atentos a todo y a todos. Y debemos recordar que la probabilidad de sufrir daño o lesión está siempre presente. Mencionamos riesgo. Pues bien, nos podemos preguntar entonces, ¿qué es el riesgo? Por definición, riesgo es la probabilidad de que un objeto, material, sustancia o fenómeno pueda potencialmente desencadenar alguna perturbación en la salud o integridad de una persona. El riesgo se puede manifestar a través de diferentes vías, por ejemplo, por vía inhalatoria, de ingestión o dérmica de una persona. Al riesgo en el laboratorio se lo puede clasificar en riesgo químico, que puede darse en actividades tanto docentes, educativas como de investigación, en la manipulación de reactivos químicos. Operaciones básicas, también como la utilización de destiladores, extractores, extracciones, calentamiento de tubos, balones, etc. También existe la posibilidad del riesgo físico, producido por interacciones con agentes físicos, elementos cuyas propiedades físicas pueden afectar al individuo, por ejemplo, calor, luz, presión o electricidad. También existe el riesgo biológico, en el que provoca enfermedad debido a la acción de algún agente biológico. Conociendo qué tipos de riesgos podría haber en un laboratorio, es importante que sepamos además cómo prevenirlos. Nosotros, en esta cursada, mayoritariamente manipularemos productos químicos que pueden presentar riesgos. Por ello, los ejemplos apuntarán a eso. Para eliminar los riesgos o reducirlos, es conveniente, antes de efectuar cualquier operación, hacer una lectura crítica del procedimiento a seguir. Asegurarse de disponer el material adecuado, manipular siempre la cantidad mínima de producto químico, llevar las prendas y accesorios de protección adecuados y tener previsto un plan de actuación en caso de incidente o accidente. Para entender un poco estos consejos y sabiendo que toda sustancia química es peligrosa, tenemos que tener presente esta consigna. Las sustancias químicas poseen un riesgo potencial y pueden causar daño si no son manipuladas de forma adecuada. El riesgo proviene de la siguiente ecuación. Riesgo es igual a peligro por exposición, donde el riesgo es la capacidad intrínseca de la sustancia. Para saber el riesgo de ellas, nos valemos de la interpretación de los siguientes pictogramas que nos indican el tipo de peligrosidad. El peligro es cualquier situación de hecho con aptitud dañina, por lo que nunca es cero. Y la exposición es la duración, dada en un tiempo, del contacto del individuo con la sustancia dañina. Como el peligro nunca es cero y se quiere disminuir el riesgo, es que utilizaremos entonces todo tipo de protección personal. En resumen, el riesgo se disminuye sabiendo que el peligro de la sustancia o de las sustancias y tomando todas las previsiones del caso. Esta premisa se da para todas las actividades que se realicen dentro del laboratorio. Las posibles vías de ingreso de las sustancias dañinas veremos a continuación que pueden ser por inhalación, a través del tracto respiratorio, es decir, los pulmones al respirar. Para ello, las protecciones pueden ser las que se observan en diapositiva, que según el grado de peligrosidad pueden cubrir nariz, boca y ojos, o solo alguna de estas. Puede ser también por ingestión, que se aconseja no ingerir ni beber nada mientras se trabaja en laboratorio,
Y finalizadas las tareas, previo a ingerir y beber algo, se deberán lavar muy bien las manos con el fin de no contaminar lo que se lleven a la boca. También puede ser por absorción, a través del cuerpo, como los oídos o los ojos, a través de heridas en la piel o hasta incluso, aún teniendo la piel intacta, se puede absorber. Para ello, toda protección personal y distanciamiento es suficiente. El distanciamiento o barrera es trabajar bajo campana protectora o utilizando máscaras protectoras de cara. A modo de ejemplo sobre qué tipo de material deberíamos utilizar como protección, mencionaremos, por ejemplo, los distintos tipos de guantes de uso en laboratorio o en industrias. No todos los guantes o máscaras protectoras funcionan para todo tipo de actividad. Como vemos acá en el ejemplo, en la caja de los guantes, donde vienen envasados, aparece el pictograma correspondiente al tipo de riesgo que cubren. Al momento de trabajar dentro de un laboratorio y sabiendo con qué sustancias, materiales e instrumental nos encontraremos en el lugar, deberemos plantearnos los riesgos y qué accidentes podríamos sufrir, por lo que partiendo de allí buscaremos la protección adecuada, como lo muestra el siguiente cuadro. Veamos también entonces qué significan los siguientes pictogramas y qué representan los dibujos y letras que se pueden observar en cada uno de ellos. El primero que tenemos, el de inflamable, que es el primer dibujo, la letra F se refiere a fácilmente inflamable. Y si aparece como el esquema de la presentación, un más, además de la letra F, significa extremadamente inflamable. En ambos casos, aparte de tomar precaución con el manipuleo de la sustancia, también se debería mantener lejos de llamas abiertas, chispas o fuentes de calor. En el segundo caso, para un comburente, son sustancias y o preparados que en contacto con otras sustancias, en especial inflamables, producen una reacción fuertemente exotérmica. Entonces pueden provocar incendios o aumentar el riesgo de inflamabilidad al entrar en contacto con materiales combustibles. Ejemplos de estos productos son el nitrato de potasio o el peróxido de sodio, por ejemplo. En el tercer caso, el tercer pictograma, que es el de corrosivo, son sustancias y o preparados que en contacto con tejidos vivos pueden ejercer una acción destructiva de estos tejidos. Ejemplos de productos corrosivos son el amoníaco al 20%, el hidróxido de sodio con una concentración de más del 2%, ácido clorhídrico con una concentración de más del 25%. Frases R asociadas a productos corrosivos, tales como R35, provoca quemaduras graves, o, por ejemplo, R34 provoca quemaduras. En el cuarto pictograma de explosivos son sustancias o preparados sólidos, líquidos o gelatinosos que incluso en ausencia de oxígeno atmosférico pueden reaccionar de forma exotérmica con rápida formación de gases y que en determinadas condiciones de ensayo detonan, deflagran rápidamente o bajo el efecto del calor, en caso de confinamiento parcial, explosionan. La letra R, asociadas a productos explosivos, referencian, por ejemplo, R1, sustancias y preparados explosivos comercializados en solución o en forma húmeda, como por ejemplo la nitrocelulosa, con más del 12,6% de nitrógeno. R2, riesgo de explosión por choque, fricción, fuego u otras fuentes de ignición. R3, alto riesgo de explosión por choque, fricción, fuego u otras fuentes de ignición. R4, compuestos metálicos explosivos muy sensibles. R5, peligro de explosión en caso de calentamiento. R6, peligro de explosión, lo mismo en contacto que sin contacto con el aire. R9, peligro de explosión al mezclar con materias combustibles o materiales combustibles. Y R16, por ejemplo, puede explosionar en mezcla con sustancias comburentes. El quinto pictograma es peligroso para el medio ambiente. Las sustancias y preparados que presenten o que puedan presentar un peligro inmediato o futuro
para uno o más componentes del medio ambiente van a contener este pictograma. Ejemplos de sustancias que son peligrosas para el medio ambiente: óxido de zinc, cianuro de potasio, etc. Y después tenemos el último pictograma, que es el de tóxico, que son sustancias o preparados que por inhalación, ingestión o penetración cutánea pueden producir efectos negativos sobre la salud. La letra T, acompañada con el signo más, se refiere a extremadamente tóxico. La letra R, asociada a productos tóxicos, indican qué tipo de toxicidad le provocan al ser humano y o animales. Otra manera de presentar los pictogramas, donde los recuadros rojos hacen que se le preste mayor atención, ya que ese color significa peligro, y el ser humano toma más atención al manipularlos. ¿Cómo leer una etiqueta? Como podemos observar, en la parte superior de la etiqueta aparecen los pictogramas y el nombre del producto químico, lote, lugar de origen y la empresa. Esa información es de importancia al momento que suceda un accidente, por lo que nos podemos preguntar en caso de accidente, ¿qué debemos hacer? ¿Por qué es peligrosa la sustancia? ¿Quién puede darme más información del producto? La parte central de la etiqueta, el recuadro azul, cumple la función de guía para la gestión del producto, donde la pregunta que nos podríamos hacer es, ¿puedo deshacerme del producto sin problema? Lo señalado en verde nos habla de la ayuda para el almacenaje del producto, donde estaría respondiendo a las siguientes preguntas. ¿Cómo debo guardarlo? ¿O debo guardarlo en un lugar específico? Por último, y lo señalado en rojo, ayuda a organizar la prevención, ayudándonos a responder estas preguntas que nos podríamos plantear. ¿Cómo debo protegerme? ¿O qué precaución debo tomar? Otra manera de señalizar la peligrosidad de las sustancias químicas es mediante colores, donde el color azul representa riesgos para la salud, rojo representa peligro de inflamabilidad, amarillo, riesgos por reactividad y blanca, peligro específico. Por otra parte, debemos tener presente su significado, el significado de las señales ópticas, que son las que nos sirven para movernos dentro de las instalaciones, tanto o tales como de prohibición, ejemplo, prohibido fumar; de advertencia, que nos advierte de un peligro en el manipuleo incorrecto de una sustancia, pudiendo causar lesiones, por ejemplo, también en el caso de la electricidad; de obligatoriedad, como por ejemplo uso obligatorio de protección personal; información de condiciones seguras, ejemplo primeros auxilios, por citar algunas de las señales a tener presentes. Para recordar y tener presente, mostramos la tabla de incompatibilidades de sustancias químicas, donde ácidos fuertes son incompatibles con bases fuertes y comburentes, o bases fuertes con ácidos fuertes y halógenos y derivados, o la incompatibilidad entre comburentes con ácidos fuertes, halógenos y derivados, inflamables y reductores, por citar algunas de las incompatibilidades que se muestran en la tabla. En resumen, la gran pregunta antes de comenzar a trabajar en el laboratorio sería: ¿qué pasaría si? La respuesta a esta pregunta requiere de conocer los peligros de las sustancias químicas y el equipo a utilizar o el instrumental, donde la reactividad, inflamabilidad, corrosividad y la toxicidad de los compuestos a utilizar son los que van a dictar las precauciones necesarias a tener en cuenta. Entonces, con todo esto que estuvimos hablando, y para finalizar, podemos decir que realizar los procedimientos con seguridad no es solamente la manera correcta de trabajar, sino que es la única manera de hacerlo.